En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz y el don de tu Espíritu Santo. Confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy es sábado, sí, un día hermoso que el Señor nos ha regalado. Por eso, seamos agradecidos con Él. Busquemos los textos del día de hoy y dejemos que Dios, a través de su palabra, ilumine nuestros corazones y nuestras vidas. Entre tus manos está mi vida, Señor. Bueno, cuántas veces nos hace falta poner la confianza en Dios y decirle estas palabras. En tus manos está mi vida, Señor. Hoy, a partir de la palabra, tenemos que aprender a hablar de muchas cosas, de muchos desapegos materiales. Miren, para poder entender la palabra de Dios y para poder alcanzar una conversión en nuestras vidas, tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos a sacrificar a veces cosas muy duras en nuestra vida, a veces pecados que lo hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo, pero si no morimos a esto, pues va a ser muy difícil nacer a un hombre nuevo, a ser muy diferente. Hoy hay que morir para vivir, dice el canto que tenemos de fondo. Pero ¿morir a qué? Esa es la pregunta que les hago yo ahora. ¿Morir a qué? ¿Será a una vida llena de pecado? A una vida llena de placeres de la carne? Nos hemos dejado llevar por los placeres de la carne, o tal vez será a cosas vanas de esta tierra. Como seres humanos nos hemos dedicado a buscar solo cosas materiales y nos hemos olvidado de Dios. Miren, cuando decidimos buscar a Dios, debemos hacer una renuncia, muchas veces a nosotros mismos, a cosas que antes hacíamos, pero que sabemos que por nuestro bien no debemos seguirlas haciendo, que aunque las estamos haciendo, pero entendemos que esto está muy mal. Por eso dice la primera lectura de hoy: hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Bueno, ¿cuántos de nosotros no nos hemos hecho esta pregunta? Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta. Lo que se siembra no es planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sembrar? O mejor dicho, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enterrar para poder nacer a un cuerpo incorruptible, para poder nacer a un hombre nuevo, a una persona diferente, a un ser humano lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de fe en nuestros corazones? ¿Qué es lo que tenemos que cortar desde la raíz en este momento? ¿Cómo tengo que hacer yo para volver a nacer? Miren, tenemos que sembrar muchas cosas que definitivamente no nos están ayudando para alcanzar la santidad, nos están ayudando. Miren, muchas veces es complicado decirlo, amigos que no nos acercan a la gracia de Dios, que no nos acercan a la palabra de Dios. Bueno, pues si es necesario, hay que cortarlos de raíz, aunque nos va a doler. No, es que yo tal vez soy amigo de él hace 20 años, crecimos pequeños, pero ahora él no me invita a la iglesia, sino que me invita a tomar o me invita a hacer cosas indebidas. Bueno, si es necesario, debemos sembrar todo esto para nacer de nuevo, para que seamos una planta nueva, sí, una planta que esté dando fruto. ¿Cuántos de nosotros, por no reconocer, como dice San Pablo hoy, por no ponernos a pensar en las cosas que nos alejan de Dios, bueno, pues seguimos alejados de Dios? Tenemos que ponernos a pensar, ¿qué me está afectando a mí? ¿Cuál es el pecado que a mí más me agobia y cuál me aleja de la gracia de Dios? Bueno, serán los placeres de la carne. ¿Cómo estoy yo? ¿Acaso me estoy dejando llevar por los deseos de mi cuerpo? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿o acaso yo solo me estoy interesando por los bienes materiales? Yo no estoy yendo a misa porque la verdad no me interesa. Yo lo que necesito es tener dinero en mi bolsillo y mantener una economía estable. Bueno, ¿qué está pasando? Nacer de nuevo es tan importante en nuestras vidas para poder alcanzar la santidad, para poder caminar en un camino de salvación, ver las cosas a las cuales me están haciendo morir
morir, me están llevando y me están arrastrando cada vez al pecado. ¿Qué estoy haciendo yo para esto, para evitar todo esto? Por eso dice San Pablo, lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos morir a todo lo que somos y resucitar a un ser humano nuevo? Así como Jesucristo muere y resucita al tercer día, bueno, también nosotros morir a todo aquello que nos aleja de Dios y resucitar aquello que nos acerca más a Dios. Por ejemplo, la fe, la esperanza, el amor. Todas esas cosas, la paciencia que nos acercan, la sabiduría, morir al odio, al rencor, a la desesperanza, a la desilusión, a la tristeza y resucitar a cosas nuevas. Miren, no sé ustedes, yo sé que por lo general a las mujeres que les gusta sembrar mucho plantitas por ahí, ustedes saben que, bueno, para sembrar una planta no es solo ponerla ahí en el suelo y que crezca sola, no, tiene que llevar un proceso. Bueno, tenemos que irle acomodando un poquito de tierra, tenemos que irle regando un poco, saber la medida de agua, bueno, sacarla al sol para que le pegue la luz del sol. Sabemos que si el sol no la alumbra, pues tarde o temprano va a terminar muriendo. Tenemos que dejar nacer la semilla de la palabra de Dios. Bueno, ¿y cómo debemos hacer nosotros para poder regar esa planta? Bueno, tenemos que regarla con la oración, para que la palabra de Dios no muera en nuestros corazones. Dice el evangelio de hoy, salió el sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena y crecieron y produjeron al 100 por 1. El que quiera escuchar, que escuche. Dice Jesús, bueno, ¿qué clase de fruto estamos dando nosotros? Lo que les mencionaba anteriormente, ¿o acaso nosotros ni siquiera hemos nacido a una planta nueva? Nosotros seguimos siendo, ahí yo me atrevería, esos mismos tronconcitos que no estamos echando ni ramas, ni siquiera estamos dando frutos. ¿Qué está pasando con nuestra vida? Los discípulos le preguntan, ¿qué significa esa parábola? Porque nosotros no la entendemos. Viene Jesús y les dice, la semilla es la palabra de Dios, la que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. ¿Cuántas veces nosotros a la palabra de Dios ni siquiera le tomamos importancia? No fortalecemos esa plantita de nuestra vida con oración, con fe. Escuchamos la palabra de Dios, sí, vamos a misa, vamos a celebración, pero saliendo a la puerta se nos han olvidado los textos, ni siquiera meditamos en la palabra de Dios. Miren, hay que tener mucho cuidado con esto de leer la Biblia. Leer la Biblia no se lee como un libro cualquiera. No es que lo leo y salgo del compromiso para decir, no, yo ya leí los textos del día, ya estuvo. Es meditar en la palabra de Dios. Es dejar que la palabra de Dios inunde mi corazón. Es saber que, miren, la iglesia nos ofrece algo muy bonito que se llama la Lectio Divina. Nos lleva a profundizar dentro de la palabra, a entender, bueno, si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios y no entendemos qué es lo que Dios quiere decirnos, bueno, viene rapidito el diablo con sus tentaciones, nos seduce y nos hace ver que no podemos salvarnos. Satanás busca la forma de alejarnos. ¿Pero por qué? Porque no estamos dejando que la semilla del Señor, de la palabra del Señor, entre en nuestros corazones. Bueno, después sigue lo que cayó en terreno pedregoso. Representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. ¿Cuántas veces de nosotros, ay, qué bonito, empezamos a ir a la iglesia? Lo mencionábamos anteriormente en una reflexión, hablamos de que pensamos que todo va a estar bonito, que si vamos a la iglesia las cosas van a mejorar, nuestros problemas desaparecen. Pero cuando viene el golpe fuerte y vienen las tentaciones y viene la prueba, empezamos a tambalear y ¡boom!, nos caemos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que la semilla de Dios no haga fundamento en nuestras vidas, no eche raíz en nuestros corazones. Solo hemos dejado que la palabra de Dios sí esté como una plantita. A veces nos dejamos llevar hasta por la emoción. Bueno, nos encantan las vigilias, nos encantan los momentos de adoración, nos encantan los momentos de alabanza, pero verdaderamente la palabra de Dios no está entrando en nuestros corazones. Bueno, ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué cuando viene la prueba
desaparecen todas nuestras fuerzas y empezamos a tambalear. Miren cuántos delegados, cuántas catequistas, cuántos sacerdotes que han decidido dejar su ministerio. ¿Por qué? Porque muchas veces no han dejado que la palabra de Dios se encuentre firmeza en sus corazones. Por eso yo les decía la importancia de meditar la palabra de Dios. Y por último, la que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, las riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que yo les decía, a veces las cosas de esta tierra, bueno, no tengo tiempo para ir a misa, no tengo tiempo ni siquiera para leer la Biblia, otro día va a ser, no, porque estoy cansado, y no le damos tiempo a Dios, no le damos ese tiempo que se merece, no le damos ese tiempo que Él necesita de nosotros. Meditar la palabra de Dios es lo más maravilloso y es el único camino que nos lleva a la salvación. Bueno, ¿cómo podemos llegar al cielo si no escuchamos la palabra de Dios? Y sobre todo aún, ¿cómo podemos llegar al cielo si escuchamos la palabra de Dios pero no la ponemos en práctica? De esto se trata. Tenemos que estar firmes en la oración. Por eso les decía, regar una plantita, hacer crecer una plantita y verla llena de flores, no es tan fácil como parece. Tenemos que estarla cuidando, tenemos que estarla sacando al sol. Por eso yo los invito a regar nuestro corazón con la oración día a día, a podarle con la fe y sobre todo a cuidarle con esperanza y no dejar que ésta muera. Sí, no ser como eso que cayó en terreno pedregoso, que sí, crece muy bien, como cristiano me encanta escuchar la palabra de Dios, pero viene el problema, las tentaciones. Bueno, yo mejor no sigo, mejor me quedo aquí porque esto está muy complicado. Y por último, la que cae en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón, bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Miren, escuchar la palabra de Dios no se trata solo de escucharla, se trata de abrir nuestros corazones, se trata de dejar que entre en nuestras vidas, dejar que la palabra de Dios ingrese como esa semillita y germine en nuestros corazones, dejar que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. No solo escuchar por escucharla, no se trata de eso, se trata de que la palabra de Dios empiece a dar fruto en nuestra vida. Yo te invito a reflexionar hoy, ¿qué está haciendo la palabra? Bueno, la palabra de Dios en ti es como esa que cae en tierra pedregoso, es como esa que no tiene raíz y con las pruebas y las tentaciones se muere. Bueno, ¿qué está haciendo la palabra de Dios? Por eso les hablaba en la primera lectura. Tenemos que morir a todas estas cosas, a no dejar que el enemigo venga y nos arrebate esa semillita de amor que Dios ingresa en nuestra vida, sino que cuidarla, irla cuidando, irla podando, poniéndole ahí, qué sé yo, una varita para que vaya creciendo derechita, para que en su momento pueda dar fruto. Empecemos a dar frutos, hermanos. Pero para esto tenemos que morir al hombre viejo para resucitar, sí, a un cuerpo incorruptible. ¿Y cómo logramos esto? No dejando que el enemigo nos arrebate la palabra de Dios, cuidando la palabra de Dios día a día, orando, pidiéndole a Dios que nos dé fe, pero sobre todo que nos dé esperanza para dar al 100%. Miren, yo una vez escuchaba una homilía de un sacerdote y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y yo cuánto estaré dando? ¿Acaso estoy dando los frutos que el maestro quiere que dé? ¿O acaso yo estoy como en el 30%? ¿O acaso en el 40%? Y me ponía a reflexionar. Yo los invito a ustedes que reflexionen, ¿cuánto de fruto están dando del 100%? ¿O acaso estamos aplazados y solo estamos dando el 20%? Bueno, entonces dejemos que la palabra de Dios, recibamos la palabra de Dios con un corazón bueno y dispuesto, como dice el Evangelio, y demos fruto con constancia, sin desmayarnos. Pero para esto tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas a través de su palabra. Y recuerden, hermanos, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Hoy podemos morir, sí, a ese hombre viejo, morir como semilla y nacer a una planta nueva que dará muchos frutos. Oremos. Señor Jesús, hoy te queremos pedir que nos ayudes a hacer esos frutos, a hacer esas plantas que demos frutos en constancia, que siempre estemos dando fruto a los demás, sí, frutos buenos, que se nos reconozcan como cristianos por los frutos que damos. Señor, danos la fuerza y la fortaleza para continuar cada día y para que el enemigo no venga y nos robe tu sagrada palabra, palabra que nos alimenta para alcanzar la santidad. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.